Damos la bienvenida a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo de la Misión Panamericana de Colombia. Damos gracias a Dios porque nos permite en esta mañana poder buscarle de Él, aprender de Él. Quien les habla, David García, junto con mi esposa, Yaimir Cifuentes. Damos un cordial saludo a cada uno de ustedes que nos escucha aquí en Colombia y en el exterior. Que la gracia de Dios abunde sobre sus vidas. En esta mañana vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios, así que le invito para que podamos estar allí en disposición para orar. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti, oh Dios, por este tiempo que tú nos regalas, Dios. Bendecimos, Padre Santo, cada vida, Padre Santo, que nos escucha, que está allí dispuesta, Padre Santo, a tener ese tiempo, Dios mío, de escuchar tu palabra, oh Dios. Padre Santo, pero en especial pido por Colombia, oh Dios, para que tú seas glorificándote, para que tú seas exaltándote, amado Dios, para que tú seas obrando de una manera sobrenatural en esta nación. Guarda esta nación y la bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendecimos los gobernantes, bendecimos, Padre Santo, las autoridades que tú has establecido, Dios. Pero también clamo, Dios mío, para que tú seas trayendo libertad de toda atadura, de toda entrega, Padre Santo, a través de la brujería, hechicería, en la cual ha sido, Padre Santo, realizada, Padre bendito, en esta nación, Dios mío. Padre Santo, trae libertad, oh Dios, y que toda maldición sea quitada en el nombre del Señor Jesucristo, y que la bendición tuya esté sobre esta nación. Gracias, Señor Jesús. Señor y Padre Santo, en esta mañana también ponemos delante de ti, Señor, a los hermanos que están delicados de salud, Padre amado, que seas tú guardándolos, que seas tú sanándolos, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos que seas tú quitando toda enfermedad, todo malestar, Señor. Mira, Padre Santo, tal vez no recordamos todos los hermanos que están enfermos o no sabemos, pero tú sí, Padre, los conoces, Señor. Aún, Padre Santo, las demás personas que están en hospitales, en clínicas, en casa, Dios de la gloria, seas tú sanándolos, Señor. Ponemos delante de ti la vida de Andrés, Padre Santo, para que tú lo sanes en su totalidad, Señor, conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta mañana vamos a estar meditando la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 8. Vamos a estar leyendo versículo 1 al 3 y dice así la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres,
y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. Aquí podemos ver cómo hay un interés inicial del pueblo de Israel por escuchar la palabra. El pueblo tenía un deseo grande, un anhelo de escuchar la ley, la palabra de Dios. Y ese anhelo, ¿por qué era? Porque habían visto la gloria de Dios con todo lo que habían tenido que pasar. Si hemos tenido la oportunidad de leer o si he leído el libro de Nehemías, vemos que no ha sido fácil levantar un pueblo desde las ruinas, pero Dios lo respaldaba mucho, hasta el punto de que se reunió todo el pueblo de Israel por naciones para poder estar allí en aquel lugar. Entonces vemos que ellos tenían ese interés de buscar de la palabra de Dios, ¿sí? Y es escuchar la palabra. Según la PDT, habla que esa palabra fue dada al pueblo de Israel para que lo obedeciera. Eso es lo que dice el versículo 1 de Nehemías 8, según la versión PDT, en su parte B, ¿sí? Esa ley que fue dada al pueblo de Israel para que lo obedecieran. ¿Para obedecer a quién? A Dios. Entonces había una necesidad de obedecer a Dios, de buscar realmente la presencia de Dios, de buscar la dirección de Dios por parte del pueblo de Israel. Hoy en día ese interés es poco. Ese interés por la palabra de Dios, de leerla, de escudriñarla, no está allí, no hay esa disposición. Y si la leemos, de pronto es sin ponerle tanta atención y sin tener ese tiempo de poder, de gustar, de poder escudriñar más en la palabra de Dios. Y aquí vemos un claro ejemplo de que el pueblo tenía ardientemente ese deseo de escuchar la palabra. Y no solamente era escuchar la palabra, algo que también es muy bonito allí que habla. Dice que todo el pueblo, como un solo hombre, el pueblo se juntó como un solo hombre, ¿sí? Un mismo espíritu, un mismo sentir de buscar de Dios, de escuchar de Dios, escuchar la palabra, que escuchar la historia de sus antepasados, cómo Dios lo rescató del pueblo allí de Egipto y cómo Dios hizo grandes proezas en todo lo que pasó el pueblo. Y ellos querían ver, querían recordar aquello. Entonces se juntó en un mismo espíritu. La PDT lo habla que se reunió. En otras palabras, se congregaron para escuchar la palabra de Dios, con un mismo sentir, congregarse con un objetivo, congregarse para buscar la presencia de Dios, para honrar a nuestro Padre, para escuchar sus palabras. Hoy en día se han levantado pensamientos que de pronto dicen, no es necesario asistir a la iglesia, no es necesario congregarse, eso desde la casa es mejor buscar de Dios. Y por eso hoy en día vemos que hay iglesia que se ha vuelto de una u otra manera alejada de la congregación. Todo es a través de los medios que ofrece el internet para poderse conectar y escuchar prédicas, escuchar enseñanzas. Dejando de lado la comunión con hermanos, dejando de lado ese mismo sentir en el espíritu,
y como permitiendo ser individualista para buscar a Dios. Entonces, es importante reunirnos como hermanos, congregarnos. Y Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí la palabra dice cuán bueno. Ese cuán es porque es realmente bueno, porque es realmente de bendición. Y lo menciona 2 veces, cuán bueno y cuán delicioso. O sea, es muy bueno, es agradable, es delicioso habitarlos juntos en armonía. Cuando es un mismo sentir, cuando es buscar la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios en un mismo sentir, hay deleite, hay bendición, hay alegría, hay bendiciones, ¿sí? De una u otra manera. Entonces, aquí vemos lo importante que es estar en armonía juntos. Si vamos a ver qué es armonía, es estar todos de acuerdo, marcando un mismo paso, un mismo sentido, una misma orientación, vamos todos guiados en un mismo orden. Eso hace referencia a armonía, no actuando independientemente. Y si esto lo llevamos a la parte musical, cuando hay una parte de poder vincular varios instrumentos, voces, es una armonía, que todo tiene que jugar en conjunto, independientemente de que sea un instrumento, que sea una voz, va armónicamente, así como hermanos en Cristo también, aunque todos somos diferentes, pero en Cristo, en el mismo sentir, debemos llevar una misma armonía, un mismo sentir, una misma objetivo, ¿sí? Y como le dice el Salmo 131, habitar juntos en armonía. Y eso es congregarse uno, ¿sí? Y eso es lo que vemos aquí en ejemplo en Nehemías, de que hay un mismo espíritu para congregarse y escuchar la palabra. Y ese mismo espíritu, esa misma armonía los llevaba a otro punto muy importante: escuchar la palabra de Dios. Primero, tenían ese deseo. Segundo, tenían ese deseo, se congregaron, había armonía. Y tercero, escuchaban la palabra. Y ese escuchar la palabra no solamente era de 10 minutos, o fue de 10 minutos, o 5 minutos, o de pronto cada 8 días la prédica, no. Si vamos allí al versículo 3, al versículo 2, dice de la siguiente manera: y el sacerdote de estas trajo la ley delante de la congregación, y así hombres como mujeres todos podían entender el primer día del mes séptimo. Entonces tenían ese deseo de escuchar la palabra, y esa palabra, ¿quién la escuchaba? Tanto hombres como mujeres y todo aquel que tuviera la capacidad de entender. Cuando habla de capacidad de entender, ¿a qué hace referencia? En eso se podía meditar, y yo decía, bueno, de pronto algunos del pueblo de Israel no tenían esa capacidad de entender en el espíritu lo que Dios quería hablarles. Entonces, era quienes podían entender, quienes tenían esa capacidad, quien tenía esa disposición. El resto no tenía disposición. Entonces, por eso, los que tenían esa disposición, ese anhelo, tuvieron la capacidad de poder escuchar la palabra, la ley, desde que amaneció hasta el mediodía. Dice desde el alba hasta el mediodía, ¿sí? Entonces dice ahí la palabra de Dios que
leyó el libro de la plaza delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. Sí, estuvo orando leyendo la palabra allí, Esdras, todo ese tiempo, y todo el pueblo estaba atento, ¿sí? Y ese otro punto, atento a la palabra de Dios, dispuestos para escuchar la palabra de Dios, sin importar el tiempo. Se deleitaban en esto y buscaban la presencia de Dios. Entonces, en esta mañana la invitación para cada uno de ustedes, hermanos, amigos que nos escuchan, es buscar siempre o tener esa disposición para leer la palabra, para escudriñarla, para tener esa capacidad de entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana.